Cordial saludo, mi nombre es Ergunendo Centeno Arreta, soy del curso de Tecnología en Automatización Electrónica Industrial y hoy les quería comentar un video sobre, un problema, perdón, sobre circuitos pasabajas, pasabandas y circuito pasaltas. Dice aquí el problema, la empresa Power Amplifiers produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, entre paréntesis, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales distintos en sus amplificadores y así conectar a sus bocinas, para la cual se hace necesario el diseño de circuitos pasabandas de acuerdo con los requerimientos del cliente. Requerimiento del cliente. Diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, perdón. O sea, aquí ya estamos viendo como que los que no quiere decir el cliente, ¿no? En el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Pasabajas de 220 Hz, pasabandas 1, o sea, el primero creo que son 3, sí, son 3. De 220 Hz a 2.5 Hz, pasabandas 2 de 2 a 2.5 Hz, perdón, pasabandas de 2.5 Hz a 7.4 Hz y pasabandas 3 de 7.4 Hz, kHz, perdón, a 14.8 kHz. Y por último el pasaltos que son de 14.8 kHz. Dice acá, lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará a cada señal de salida a parlantes de los cuales tienen impedancia de 8 ohmios cada uno. O sea, ya viendo esto podemos ver que la impedancia de cada de esos son 8 ohmios. Entonces pues aquí pues les explico, ese es el primer filtro, como vemos aquí dice el pasabajas. Ese es el circuito que nos dieron como tipo ejemplo para poder realizarlo. Y pues aquí está la solución del ejercicio. Dice acá que pues primero que todo pues miramos qué variables nos dieron, que pues primero que yo vi, que nos dieron fue la resistencia que fue de 8 ohmios y la frecuencia de corte que fueron de 220 Hz, que es la pasabajas, el circuito pasabajas. Dice acá lo primero, bueno, perdón, lo primero que realizamos en esto es despejar la variable L de la fórmula de corte. La fórmula de corte, como vemos, es la que está aquí arribita. Aquí solamente lo que vamos a hacer es cambiar FC por L y así hacemos el despeje. Y luego resolvemos eso, como ya tenemos los otros datos, ya podemos ver como resultado nos queda en la parte de abajo, que es 5.787 mHz. Y así quedarían nuestros circuitos de pasabajas y este es el ejemplo en el Proteus, en el programa Proteus. Este es el circuito montado y aquí está las frecuencias. Esta es la frecuencia que manda esto. Ya podemos ver aquí en la partecita que tenemos aquí arriba el punto de corte. Y pues como vemos que es pasabajas, tiene la oscilación de esta forma. Perdón, la forma es así, bajando. Y el punto de corte de que el vale son los que están aquí, donde está el puntico aquí, que son los que reconoce como si fueran pasabajas, son los que bajan directamente después del punto de que estamos aquí. Los otros se los rechaza. Como segundo, pues si les queremos hablar de la tabla de los valores, que pues, podemos ver que la frecuencia de banda lateral FC, o sea, el punto de corte, que tenemos aquí arriba es de 220 Hz, y de acuerdo a la fórmula que hicimos ahorita, también nos dio 20 Hz, viendo el ejemplo que tenemos aquí. Aquí lo alcanzamos a ver aquí en la partecita aquí abajito. Y ese es el primer filtro que ya resolvimos. Ahora viene la parte de los tres filtros de pasabandas. El primer pasabandas. Ese fue el circuito de ejemplo que nos hicieron montar. Ahora vamos a resolverlo. Como primero que teníamos que hacer es identificar las variables, que la primera variable que nos dieron fue la resistencia, que es de 8 ohmios. Después de eso nos daban los dos puntos de corte, que es F1 y F2, F1 con 220 Hz y F2 con 2.5 kHz. Lo que hice aquí para resolver esto fue hallar el ancho de banda, que fue lo primero que se me vino a la mente, pues ya que teníamos los dos puntos de corte. Entonces, para poder hallar el ancho de banda, tendríamos que restar los dos puntos de corte y eso nos iba a dar el valor del ancho de banda, que sería entonces de 2.28 kHz. Ya después de eso solamente nos queda ya la frecuencia de resonancia, que es el punto más alto, que es Fs igual a F1 más BW sobre 2. Como ya pues aquí intercambiamos los datos, el resultado de esta ecuación que tenemos aquí nos da 1.36 kHz. Seguimos bajando y ahora encontraremos el ancho de bandas en un circuito resonante en serie. Este circuito que hice acá pues lo monté así para luego identificar la variable L. Como vemos aquí, ahora despejamos la L y así hallamos el valor de la bobina. Pues nos pedían que también teníamos que hallar cada valor del condensador y la bobina. Y pues de esta forma es que los hallamos. La bobina, pues, bueno, aquí ya despejamos, tenemos perdón, la función aquí. Solamente teníamos que despejar la variable L y cambiar el BW por donde estaba ella. Y así quedaría nuestra función como debía ser y ese es el resultado que nos tiene que dar. Dice acá, ahora encontramos el valor de C con la fórmula de resonancia en un circuito RLC. Esta es la función de FC en un circuito en serie RLC. Dice esto que es igual a 1 sobre 2pi sobre raíz cuadrada de LC. Lo que tenemos que hacer aquí es despejar la C, que fue lo que hicimos aquí abajito. Después de despejar la C, convertimos la raíz cuadrada en entero y que nos quedaría sobre entre paréntesis al cuadrado. Ya después de haber hecho esto, solamente nos quedaría pues de resolver esto y dar el resultado, que como resultado lo que tenemos aquí en esta fórmula, lo colocamos aquí, que es 24.52 microfaradios.
que eso es lo que nos da el condensador. Antes ya teniendo el valor del condensador y el valor de la bobina, ya con eso tendríamos para montar ya el circuito. Ahora fallemos perdón, el factor de calidad del circuito de pasabanda. El factor de calidad lo podemos hallar con esta fórmula que tenemos aquí, pues solamente tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho en todas las fórmulas, que es cambiar BW por QS, y ya con eso tendríamos resultado para, para el factor de calidad, que en este caso me dio a mí 0.59. Como lo vemos aquí, este es el circuito montado, ya está la solución del problema. El, la frecuencia que nos mandó esto fue esto, eso les quería explicar. En los puntos de corte pues siempre tienen ¿qué? Cierto valor, por así decirlo, por lo que pues las frecuencias no las están dando, no las hemos encontrado en eso y por eso tenemos cierto desbalance, por así decirlo, en los números que tiene en el valor teórico y en el valor simulado. Por ejemplo, lo podemos mostrar aquí. En el valor simulado, bueno, ya se lo podemos mostrar en la tablita para que sea mejor. Aquí podemos ver los puntos de corte, que son sobre 707, perdón, este está sobre 708, más sin embargo, pues eso es sobre 707. Y pues ya, esos son los puntos de corte que nos dieron en el principio de la guía. ¿Y qué más sigue aquí? Ah, perdón, este es el punto más alto. El punto más alto, como lo podemos ver aquí, es de 1.26K. Y creo que el de nosotros nos dio fue, miren, se sobrepasó mucho, sobre 1.36 kilohertz. Eso fue lo que nos dio a nosotros el valor de FC, que es el punto más alto. Y viendo la tabla de valores, sí tenemos cierto, por así decirlo, cierto porcentaje que, pues, de error que es muy raro verlo, pero pues sin embargo, pues ya sabemos por qué es, ya que es por lo que ya sabiendo, por lo que el valor que nos dieron anteriormente en la guía, que son lo de los puntos de corte, pues tienen cierto error, por lo que pues sería más exacto donde usted los encontrara teóricamente a ellos, pero si nos dieron otros valores para encontrarlos, pero como no los teníamos, pues así queda cierto porcentaje de error en ellos. ¿Sí? Eh, ya que pasaríamos al siguiente circuito de pasabandas, pero pues yo diría que pues aquí siempre se va a repetir el mismo proceso, o sea, siempre va a ser igual el mismo proceso de aquí bajando, ya que pues durante esos tres, ¿no? Ya que pues hicieron los mismos circuitos. Por ejemplo, mira, identificamos las variables, aquí hallamos el ancho de banda, la frecuencia de la resonancia, que es el punto más alto. Volvemos a utilizar esta fórmula para hallar el valor de la bobina y también volvemos a utilizar esta fórmula para hallar el valor del condensador y así en esto se sigue repitiendo el mismo proceso. Voy a saltarme estos procesos para el siguiente paso, ¿listo? Ejemplo, tenemos aquí, perdón, no, este no es este, este sí es. Ese es el circuito pasa altas. El circuito este fue el ejemplo que nos pusieron a desarrollar en el foro, lo que nos explicó la tutora, que ese es el ejemplo que tenemos el cuerpo, por así decirlo, del circuito, que tenemos que hacerlo de esta forma. Nos dieron el valor de la resistencia y el valor de la frecuencia de corte. En este caso fueron 8 ohmios y 14.8 kHz. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es copiar la fórmula de FC para el circuito de pasa altas para hallar el valor del condensador, como lo habíamos hecho anteriormente, o sea, es literalmente igual para hallar los valores de los demás. Entonces, si tenemos FC, solamente tendríamos que intercambiar FC por C que tenemos aquí arribita, abajito, perdón, y como FC está multiplicando, así que aquí pasa a dividir. Entonces, pues ya siendo esto, tendríamos el valor del condensador, que sería resolver primero esta formulita, que es 1 sobre 2 pi por 8 por 14.08 kHz, que es FC. Y así nos quedaría el valor de C igual a 1.344. Ya está viendo las fases de aquí de esto y esto pues nombra son 13.44, pero pues ya entendí el margen de error ahí, que fue pues un errorcito mío, que pues tendría que echar después del punto 6 números y apenas eché 5 números. Entonces ahí está el error mío, pero en realidad son 13.44. Y en la guía también me dio exactamente 13.44. Y ya, ese es el error que tuve en este proceso. Más sin embargo, pues todo lo demás quedó bien, incluso los procedimientos quedaron bien. Entonces, esta es la gráfica que nos dio el altas. Como vemos, tiene la forma hacia arriba. Aquí vemos el punto de corte en esta área. Y aquí vemos, perdón, el cuerpo del circuito como lo vemos aquí. Como lo dijo la profesora, el valor del voltaje, perdón, el medidor del voltaje, el inicio del voltaje, el condensador y la resistencia. Listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias y mi nombre es Erwin. Hasta luego.